Continuamos con las clases de programación. Si recordamos, cuando estuvimos hablando de los triggers, hablábamos de que nos podían servir para accionar diferentes mecanismos en nuestro juego al entrar, permanecer o salir un objeto dentro de ellos. Lo que vamos a hacer ahora es ver las funciones de onTriggerEnter, onTriggerStay y onTriggerExit para ver cómo podemos realmente funcionar con ellas y cómo nos pueden servir a la hora de diseñar nuestro juego. Estas funciones son muy importantes y además el mecanismo a través de triggers es muy utilizado y va a contener gran parte de los mecanismos que vamos a desarrollar en nuestro juego. Por lo tanto, hay que prestarles especial atención. Además, vamos a aprovechar y a ver las partículas, los sistemas de partículas, que aunque pueden ser un elemento que también podría incluirse dentro de la parte de diseño, pues vamos a verlo como otra herramienta más y así también profundizamos un poco más en el desarrollo con Unity. Lo primero que voy a hacer dentro de Assets, Import Package, es importar los sistemas de partículas, las partículas que ya vienen creadas dentro del paquete Particles de Unity 3D. Vamos a importarlo y esto lo que nos va a ofrecer son diferentes sistemas de partículas para poder utilizarlos en nuestro juego. ¿Qué es un sistema de partículas? Es un conjunto de sprites. Sprites, entendemos por sprites, imágenes en 2D, que a través de un mecanismo, de un script, se reproducen en la escena para generar sistemas como pueden ser, pues, por ejemplo, explosiones, humo o cualquier otro efecto de este tipo. El césped, por ejemplo, podría considerarse, bueno, son sprites y podrían considerarse un sistema de partículas si estuviesen animados con cierta, bueno, pues con un cierto orden marcado a través de un script. Al haber importado los sistemas de partículas, si me vengo a Standard Assets, Particles, aquí tengo los diferentes tipos de partículas que nos vamos a poder encontrar. Vamos a ver algunas, por ejemplo, fuego. Voy a colocarlo. Pues como veis, me crea ese sistema de fuego que está construido todo a través de imágenes PNG que se mueven, se desplazan, tal y como podemos estar viendo. Además de fuego, tenemos muchísimas más. Por ejemplo, explosiones. Tenemos diferentes sistemas de humo. Tenemos agua también, por ejemplo. Como veis, muchísimos sistemas para crear nosotros en nuestro juego, en nuestro nivel. Estos sistemas, si los seleccionamos, los podemos observar cómo tienen en sus propiedades, en su inspector, diferentes niveles que podemos modificar para adaptar el efecto a nuestro gusto. Por ejemplo, en la explosión, el tiempo de duración, o en su interior, que tienen los sistemas de partículas, pues puedo ir modificando el sistema de partículas, modificando la energía, modificando las emisiones, la velocidad a la que queremos que se desplace, la velocidad en los diferentes ángulos, la aleatoriedad de los movimientos, de los giros, si queremos que solo se reproduzca una vez, la forma en la que queremos que se reproduzca, el color de la transición de los diferentes sprites, el sprite que utiliza. Fijaos que este es un sprite de fuego porque está utilizando esta imagen, pero yo podría, por ejemplo, cambiarla y sería distinto, o colocarle alguno que no tenga sentido, y como veis, pues cambia totalmente el aspecto. Pues lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos sistemas para explicar cómo funcionan los triggers. Realmente no es necesario utilizar un sistema de partículas para crear una situación en la que generar un trigger. De hecho, existen muchísimas formas de utilizar triggers que no necesitamos un sistema de partículas. Yo lo voy a hacer simplemente porque así hemos aprovechado también para ver otro recurso gráfico.
Recordamos que siempre en Unity es un motor vivo que tiene una comunidad de desarrolladores muy activa y donde vamos a tener gran cantidad de recursos constantemente. Cada recurso que contiene un script tendrá su forma de funcionar. Bien, lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, un elemento de fuego. Por ejemplo, este de aquí. Y ahora lo que voy a hacerle a este objeto es que le voy a colocar un trigger. Le voy a colocar un trigger y lo que vamos a hacer, pues por ejemplo, es que cuando el personaje se coloque dentro del fuego, pues vamos a indicarle que se está quemando. Vamos a escribir que se está quemando para que veamos cómo hacemos esa interacción y cómo hacemos esa relación de cuando el personaje está en contacto con, pierde energía, pero realmente podríamos aplicarlo a lo que nosotros quisiésemos. Es decir, igual que vamos a poner un texto que va a decir te estás quemando, podríamos restarle vida, podríamos aplicar cualquier otro efecto, llamar a la función de que ejecuta el estado de muerte, cualquier digamos mecanismo que deseemos. Lo que tenemos que ver es cómo interactúan ambos objetos. Bien, para ello lo que voy a hacer a este elemento, el elemento de fuego que se llama Fire1 dentro de nuestra jerarquía, voy a añadirle un nuevo componente, un componente físico, que va a ser un Box Collider. Con el Box Collider lo que voy a hacer es ajustarlo para que envuelva a todo el sistema de partículas. Si yo estuviese haciéndolo con otro elemento que no fuese un sistema de partículas, como por ejemplo puede ser una malla, probablemente este objeto ya lo tendría. Como no es el caso, lo tengo que añadir como un componente. Las partículas, y a través de este sistema, también vamos a utilizarlas mucho cuando veamos cómo instanciar y destruir objetos. Este elemento de colisión, lo primero que voy a indicarle es que sea un trigger. IsTrigger, perfecto. A partir de ahora lo que voy a hacer es ajustarlo. Voy a venir a la vista top para verlo mejor. Dentro de la vista top voy a ajustarlo. Por ejemplo, voy a cambiarle el tamaño. Voy a cuadruplicar, quintuplicar, perfecto. El área en X y en Y y en Z, perdón. Y ahora desde la vista lateral voy a ajustar también su altura. Por ejemplo, a 4. Perfecto. Con esto ya tengo envuelto todo el objeto. Si nos parece que es excesiva el área, pues siempre podemos retocarla. Por ejemplo, podemos hacerla cuadrada. Perfecto. Todo este área, el área del trigger, va a ser el área que detecta, el área de detección. Recordamos que si yo no marco la casilla de trigger, voy a desmarcarla, mi personaje, bueno, recordamos, esta es la práctica anterior, voy a eliminarla ahora para que no nos moleste. Si veis, si yo lo marco como collider, no puedo pasar, choco con ella. Sin embargo, si yo la marco como trigger, sí que voy a poder atravesarla sin problemas. Voy a eliminar el código que habíamos colocado de la GUI. Es este de aquí, el que dice interfaz. Y así podemos ver mucho mejor. Perfecto. Lo que vamos a hacer entonces ahora es esa detección de la que hablábamos. Para ello, es muy importante taguear los objetos. Normalmente, cuando vamos a trabajar a lo largo del desarrollo del juego y a nivel de programación, vamos a entender los juegos vamos a entender los elementos del juego según sus tags. Esto es algo así para aquellos que hayáis visto, por ejemplo, desarrollo en HTML, como las clases de los diferentes elementos, de los diferentes blocks que componen la página, ¿no? Es decir, es una forma de asignar roles a los diferentes objetos. Tú eres un personaje, tú eres agua, tú eres enemigo, tú eres obstáculo, y a cada elemento le damos un comportamiento. Voy a seleccionar, por ejemplo, el personaje y fijaos que el tag es player. Perfecto, porque lo vamos a utilizar en nuestra construcción. Vamos a venirnos al sistema
de scripts y vamos a crear un nuevo objeto, JavaScript, un nuevo script. Vamos a llamarlo, por ejemplo, fuego. Lo abrimos y se nos va a abrir el MonoDevelop, que es el editor de código, en el cual vamos a gestionar la programación. Para ello vamos a utilizar la función. Nosotros vamos a hacer que cuando permanezca dentro del escenario, del elemento que estamos programando, que es el fuego, nos aparezca un mensaje que nos indique que nos estamos quemando, ¿no? Pues vamos a hacerlo a través de la función onTriggerStay, mientras permanezcas dentro del trigger. Esta función va a leer un parámetro, podemos llamarlo como queramos, yo voy a llamarlo hit, que va a ser un elemento collider. Perfecto. Lo que estamos diciendo aquí simplemente es declarar este tipo de función, que ya la vimos en la explicación de las diferentes funciones reservadas que nos incluye Unity 3D. Lo que nos va a servir es para hacer esa detección. Aquí lo que vamos a hacer es, si el elemento que está chocando, ese objeto de juego, su tag, su etiqueta, es igual a player, vamos a ejecutar todo lo que está entre estas llaves. Esta es una sentencia selectiva para aquellos que no hayáis visto programación. Y fijaos como dato que cuando hacemos una comparación utilizamos el doble igual, ya que el símbolo igual está reservado a la asignación. Bien, cuando permanecemos en el trigger, si el objeto que ha entrado su tag es igual a player, vamos a ejecutar el código que aparezca aquí. Por ejemplo, darle el valor a la variable mensaje te estás quemando. Para ello tendremos que crear esa variable. Puede ser una variable privada, ya que no necesitamos que el montador del nivel nos indique cuál es su valor a la hora de crear el nivel, por lo cual podemos hacerlo de forma privada. Va a llamarse mensaje y va a ser de tipo string. Fijaos que tenga la S mayúscula para que no os dé error. Perfecto. Lo que vamos a hacer entonces, si hemos creado una variable, en este caso la variable mensaje, es que la función start, cuando arranca, a mensaje, vamos a decirle que esté vacío, que no valga nada. Esto podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo así. Tendríamos diferentes formas de darle un valor a mensaje. Por último, cuando salimos del trigger, onTriggerExit, si el elemento que está saliendo, su tag, es igual a player, lo que vamos a hacer es eliminar el mensaje de la pantalla. Con este sistema estamos indicando cuándo está quemándose el personaje. Lo único que nos quedaría sería en la función onGui mostrar el valor de mensaje. Si queremos detectar, una cosa muy importante es que si queremos detectar el valor de la variable, pero no queremos enseñársela al usuario, simplemente lo que estamos haciendo es, mientras estamos construyendo nuestro juego, queremos asegurarnos de que está detectando la colisión, pues podemos hacerlo a través de una instrucción que es debug.log y entre paréntesis lo que queremos mostrar. Esto lo que hace es mandar un mensaje a través de consola con lo que le pasamos. En este caso el valor de la variable mensaje. Es algo así como el alert
de JavaScript cuando lo utilizamos en cualquier construcción Word o, perdón, en cualquier construcción web o el eco de PHP o cualquier otra función, ¿vale? Para que nos muestre el valor de una variable para poder debuguear si realmente está funcionando todo de forma correcta. Y este debugging nos lo va a mostrar en esta parte de aquí, en la parte justo inferior de la pantalla, que es donde se nos muestran los errores, warnings o instrucciones del debug. Nosotros, como si queremos que la función se pueda apreciar en la construcción, lo que vamos a hacer es pasarla a través de la interfaz de usuario. Para ello lo que vamos a hacer es construirnos un label. gui.label. Creamos un rectángulo en la posición, pues por ejemplo, el píxel 10, la i10, anchura, pues vamos a darle, por ejemplo, 150 y altura, pues por ejemplo, 50 también para que tenga espacio suficiente para escribir el mensaje que queremos realizar. Voy a poner mejor 1500 aquí para asegurarnos de que efectivamente cabe toda lo que estamos escribiendo. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es indicarle que queremos que muestre. Puede ser, por ejemplo, mensaje. Guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es este script asignárselo a Fire1. Muy importante que el script se lo asignemos al objeto que contiene el trigger. Si no, no nos va a funcionar. Si yo le asigno esto a un subobjeto, no lo va a entender. Hago play. Y fijaos como cuando me coloco me aparece el mensaje te estás quemando. Y cuando salgo desaparece. Vuelvo a entrar. Me aparece el mensaje. Salgo. Se elimina el mensaje. Esto, además de así, podríamos hacerlo de cualquier otro método, de cualquier otro mecanismo, para mostrar cualquier efecto. Vamos a verlo. Voy a cerrar aquí. Voy a dejarlo a 1024 x 768. Fijaos que aquí podemos ver los diferentes aspectos. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar esta información, pero en lugar de te estás quemando, pues vamos a hacerlo de otra forma, más visual. Fijaos, tengo aquí en el escritorio este PNG. Lo que voy a hacer es utilizarlo para indicar que estoy siendo herido por el fuego. No es un PNG, la verdad, no es el más elegante del mundo, pero bueno, nos va a servir para que entendamos todos que podemos hacer muchas funcionalidades con este tipo de herramienta. Voy a cortarlo y lo que voy a hacer es pegarlo dentro del proyecto. Dentro de videojuegos, el juego de prueba, assets, texturas. Vamos a colocarlo ahí. Lo que voy a hacer entonces es, en lugar de utilizar mensaje, voy a utilizar una variable, vamos a llamarla textura, por ejemplo. En lugar de privada va a ser pública, vamos a pedírsela al montador. Eso es. Y lo que vamos a utilizar es una variable privada. Vamos a llamarla text. Que va a ser de tipo textura. Entonces tengo textura, que es la que me va a pasar el diseñador, y tengo text, que es la que tengo privada. Lo que voy a hacer por defecto es que a text, que es la privada, voy a dejarla en nulo. Cuando el personaje entra en el fuego, lo que voy a hacer es que a text le voy a asignar esta textura. Y cuando sale del fuego, vuelvo a dejarla a nulo. Lo que muestro en el mensaje es text. Esta imagen voy a dejarla 00, 1024, 768, que es su tamaño. Guardo.
Ahora lo que voy a hacer, fijaos, es como el script me va a pedir esa textura, pues me va a venir a la carpeta de texturas donde tengo este objeto. Voy a indicarle que es un objeto key, se lo aplico y lo que voy a hacer es colocarla. Guardo escena, voy a guardar el proyecto para tenerlo todo guardado. Pulso play, me acerco al elemento y fijaos cómo me aparece ese PNG porque me estoy quemando. Salgo y desaparece. Este, por ejemplo, es un recurso muy utilizado. Me meto en el agua para refrescarme, vuelvo a salir y me quemo. Perfecto. No es no solo para esto, como indicábamos, para cualquier otro motivo podemos explicar o utilizar las funciones de onTriggerEnter, onTriggerStay y onTriggerExit. OnTriggerEnter cuando entramos, Stay cuando permanecemos, Exit cuando nos vamos. Recordamos también que este no es el único elemento que podemos hacerlo para cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos añadirle triggers a elementos gráficos, pero podemos hacer también triggers, disparadores que sean invisibles, que nos puedan ser visibles para desatar ciertos eventos. Por ejemplo, lo que hablábamos, si me acerco a un puente que quiero que se rompa cuando estoy en él, pues coloco un trigger en el centro del puente y cuando detecto que el personaje ha entrado, rompo el puente. Perfecto. Esto es todo dentro de la parte de desarrollo de triggers. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.